Hola. Espero que estés bien. Eh, Te mandamos un gigante abrazo desde Santiago de Chile. Sabemos que estás allí en Cusco, tienes 2 horas menos que nosotros, pero te damos la bienvenida en esta reunión para que comentemos todo acerca de tu gran pasión, que es Cusco, que son sus alrededores y la infraestructura urbana que ahí se ha gestado. O sea, en primer lugar, te invitaría a que te presentes y un poco qué es lo que hizo que te fueses allí, que te radicaras y que fuese tu proyecto de vida en torno al Cusco y su magia. Gracias, Caro. Disculpen que estamos en modo pandemia y por ahí anda mi hija de 6, 7 meses que de repente la vamos a escuchar en el fondo de algún motivo. Así que disculpen si es que por ahí ya se escucha el llanto, pero muchas gracias por la invitación. Y de hecho, justamente, ¿cierto? Cusco, esta es mi casa hace ya 20 años, casi 20 años. Y yo me he venido acá por una gran motivación. Mira, todo en la vida, ¿cierto? Es una secuencia, una evolución. Y para mí ha sido una evolución gigantesca desde que visité el Cusco por primera vez hasta hoy. ¿Sí? He cambiado, ¿cierto? He ido desarrollando diferentes elementos que me han ido siempre conectando con este lugar de una manera, yo te diría que de verdad cada vez más profunda. Y todo partió, ¿cierto? Con la primera vez que vine en 1999, cuando estaba todavía estudiando arquitectura. Y esta ciudad de verdad que me dejó alucinado, 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 puesto que yo ya llevaba algunos años estudiando arqueoastronomía, por mi propia cuenta, ¿no? O sea, yo empecé con un primer viaje que hice ya hace más años todavía en México, ¿sí? Fui a Teotihuacán y ahí creo que se abrieron los ojos, ¿no? Se me abrieron los ojos a que la arquitectura tenía un componente muchísimo más importante que solamente era el funcional, el habitar. ¿Sí? Y desde ese primer viaje a México que comencé con esta indagación y este, el seguir, ¿cierto?, los pasos de las culturas antiguas. Y luego cuando vine a Cusco, como te mencioné, ¿cierto?, es que descubrí que el Cusco tenía mucho más de lo que yo había escuchado. Todo el mundo, ¿cierto?, Yeah. cuando te hablan de Perú, uno dice Machu Picchu, ¿cierto? Pero Machu Picchu es solamente una aguja en un pajar, ¿cierto?, de múltiples lugares y de historia y de una cultura milenaria, ¿no? Uh-huh. Que fue pasando. Y mi motivación entonces por venirme al Cusco fue por indagar, por investigar, ¿cierto?, en este aspecto tan interesante que es la arqueoastronomía, ¿cierto?, que es astronomía arqueológica, ¿cierto?, que es entender a las culturas antiguas en su relación con la astronomía y cómo la representaron, ¿cierto?, en su día a día, digámoslo así, ¿no? Porque hay diferentes maneras de representar la arqueoastronomía. Pero para terminar, ¿cierto?, como el hilo de la evolución, posteriormente, y ya acá instalado en el Cusco, fue que comencé a desarrollar, y por invitación, ¿cierto?, conferencias sobre el tema, y así me empezaron a invitar a que fuera líder en diferentes grupos, en diferentes lugares, ir a Machu Picchu, que en el Cusco, y empecé eh, orgánicamente a hacer conferencias para grupos turísticos, hasta que un día dije, no, esto es lo mío, y no tengo que ser yo contratado por alguien para yo hacer mi conferencia, yo mismo mis propios grupos. Y ahí fue que comencé este salto, esto fue por ahí por el 2008, comencé a desarrollar mis propias experiencias turísticas, conocimiento, ¿cierto?, que había adquirido en el estar en el Cusco. Así que en el 2008 comencé a hacer turismo, comencé a hacer grupo, empecé con una pequeña empresa que ya, esa empresa ya no existe, puesto que derivó, ¿cierto?, en otras empresas. Y hoy, ¿cierto?, trabajo para una empresa de turismo aventura de lujo, que tiene su base acá en el Cusco, en el cual ofrecemos aventuras que van de Cusco a Machu Picchu. Yo soy el diseñador de experiencias, soy el que organizo los programas, y además soy el explorador. Mi título es Exploration, Development and Experiences. ¿Sí? Entonces tengo un trabajo muy de terreno, ¿cierto?, que me permite estar siempre fuera, siempre estar con nuestros pasajeros o con grupos de agencias de viajes que vienen a conocer el producto o periodistas de todo el mundo. Así que me he mantenido muy ocupado hasta hoy y me siento muy feliz de donde estoy hoy Siempre. día, puesto que el diseñar se ha vuelto en otro tipo de diseño, ¿no? Pero sigo diseñando. Ya. A mí, una de las cosas que me pareció fascinante de tu programa de cuando fuimos y que yo compartí con ustedes es esta sensación de que los solsticios y los equinoccios eran tan relevantes en la arquitectura. Por ejemplo, en estas tacitas que permitían determinar dónde estaba el sol y que se reflejaba en el agua, y nos contaste toda esa historia. Y hace poco tuvimos el equinoccio de primavera, entonces
Me encantaría que nos contaras un poco acerca de cuál es tu vivencia como personal acerca de la relación de los incas con los astros. Bueno, primero que nada, ¿cierto? La relación con el cielo, los incas, pongámoslo así, fueron los últimos, ¿cierto? De un largo recorrido de diferentes culturas que comienzan allá por el 3000 antes de Cristo, ¿cierto? Y que fueron desarrollándose hasta llegar a ser los incas, ¿no? Porque al final los incas fueron la unión de diferentes otras pequeñas etnias. Entonces todos han tenido una relación con el cielo, ¿cierto? No solamente aquí, en todo el mundo. Mi relación directa con este lugar, la verdad que ha sido de diferentes planos, ¿sí? Puesto que la relación con el cielo en la arquitectura se da en diferentes escalas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tú pusiste el ejemplo, ¿cierto?, de estos reflectores solares, ¿cierto? Que son unos Sí, pequeños pozas que se tallan, ¿cierto? Como un pequeño plato, tacita, ¿cierto? Donde se le una pone tacita. agua, ¿cierto? Exactamente. Entonces esa tacita lo que está haciendo, ¿cierto? Es que cuando hay un astro que está en cenit, ¿cierto? Produce una aureola alrededor de este son de agua, ¿sí? Esa es una manera, ¿cierto?, de conectar, ¿cierto?, un elemento, en este caso una escala humana, ¿cierto?, una tacita pequeña, con un astro. Si luego empezamos, ¿cierto?, a introducirnos en de qué manera se conecta la arquitectura con las estrellas, ¿cierto? Es como que te menciono que he tenido varios niveles de conexión. Uh, Algunos, ¿cierto?, son súper observables y medibles, por decirte, que se sigue celebrando hoy, que es el Inti Raymi, ¿cierto?, que es el El Inti 21 de Raymi. junio, ¿cierto?, que es la fiesta del sol, que se celebra incluso en Chile, puesto que hasta en Santiago viene una ciudad incaica, ¿no? Sí. Y obviamente la fusión con el pueblo indígena mapuche, ¿cierto? O sea, hablamos el mismo lenguaje. Entonces, la unión con el cielo se da en diferentes escalas. Uh, Otro ejemplo, ¿cierto? Una ventanita de observación, ¿cierto? Un templo que Ay, está sí. alineado, ¿cierto? Como el templo, ¿cierto?, del Sol de Machu Picchu, que tiene en este caso dos ventanas de observación. Una que mira hacia el solsticio de invierno y la otra mira hacia el solsticio de verano, ¿cierto? Otra forma de amarrarse, ¿cierto?, con un evento astronómico. También puede ser la salida de una estrella, ¿cierto? La salida de una estrella importante o de un planeta. ¿Por qué no la Luna, ¿cierto? Todavía, digámoslo así, hay bastante poco estudio en relación a todos estos fenómenos que te estoy mencionando, y la verdad es que, como te decía, se pueden leer en diferentes escalas. Te puedo contar otro que es un ejemplo que para mí tal vez es el más mágico incluso, ¿cierto?, de que se puede encontrar acá, y se da en un sitio cerca en Ollantaytambo, que se llama la pirámide de Pacaritampu. ¿Sí? La pirámide de Ya. Pacaritampu es una pirámide gigante que está dibujada en las terrazas de cultivo, ¿cierto? Imagínate que es como Ya. las líneas de Nazca, que están dibujadas en la Sí. tierra, pero si tú no te elevas no Sí. lo ves, ¿sí? Ujú. La pirámide de Pacaritampu sobre las terrazas de cultivo y Ollantaytambo y está ejes, Ya. ¿cierto?, a las salidas y a las salidas del sol en solsticios y equinoccios. Es fascinante estar, ¿cierto?, entre montaña comienza, pero solamente un hilito de luz comienza a asomar. Todo el valle está en penumbra absoluta y empieza a entrar el sol por un hilito que es exactamente una de las caras, perdón, ¿aló? Ya. Que es Sí, exactamente sí. una de las caras de esta. Entonces, estar presenciando la salida del sol con esta gran pirámide, porque esta cara que te menciono tiene 1 kilómetro de largo, ¿cierto?, y ver Wow. cómo el sol comienza a iluminar este eje exacto, ¿cierto? Exacto. Y así he estado, ¿cierto?, en diferentes sitios que producen fenómenos de ese tipo solar. Luego hay otras maneras, ¿cierto?, de asociar la astronomía, ¿cierto?, con el día a día, ¿cierto?, de las personas que viven acá, en la agricultura, ¿cierto?, observar las estrellas para predecir la siguiente estación, etc. Hay muchos, ¿cierto?, que te conectan con las estrellas. Mm. A mí me hizo mucho sentido lo que tú decías de la importancia de esto, que no solo estaba en los templos sagrados arriba en Machu Picchu o en los lugares como de la jerarquía y el poder, Uh -huh, sino que también en la ciudad, que en Cusco era un diseño urbano como una uh -huh. suerte de animal, Sí. porque no, me acuerdo esta cosa la triestamentación, ¿no? Del cóndor, el puma y la serpiente, ¿no? Entonces, que tú decías que Uh el -huh, puma también estaba como uh siendo -huh. parte del diseño urbano, algo así. ¿Nos podrías contar de eso? Sí, exactamente. El Cusco, siendo el centro del Imperio Andino, Cusco de partida en quechua, ¿cierto? Se dice Cosco, Costco. raíz Sí, sí. quechua, que significa, esto es el centro, el Cosco.
Entonces el Cusco, ¿cierto?, ha sido diseñado con la intención de conectarse, ¿cierto?, con las referencias del cielo para poder dividir y orientar, ¿cierto?, el diseño urbano de la ciudad, ¿cierto? Entonces, como tú mencionaste, los cronistas mencionan que el Cusco fue diseñado con la silueta de un puma. La verdad que yo desde el primer día que llegué al Cusco siempre me cuestioné, ¿cierto? Todo lo que yo fui leyendo y fui entendiendo, ¿cierto? En otros autores. Me interesó mucho el Cusco. El primer día que vine a mí me alucinó, ¿cierto? La arquitectura que se encuentra acá, no solamente en la ciudad, sino también en los templos cercanos, como Sacsayhuamán, que para mí es el lugar aquí, Sí, mucho más alucinante. que Machu Picchu. Entonces la ciudad estaría diseñada, ¿cierto? La ciudad estaría diseñada con una intención de reflejar, ¿cierto? Digámoslo así, un pedazo del cielo sobre la tierra. Por lo tanto, estaría diseñado de hay diferentes elementos, ¿cierto?, para amarrarlo con el cielo, como te mencioné. Uno de ellos, ¿cierto?, es simplemente, ¿cierto?, hacer la figura de un animal. Puma representa aquí la superficie de la tierra, por así decirlo, ¿cierto? La visión andina tiene tres elementos, es una trilogía. El Hanan Pacha, que es el arriba, representado por un pájaro, ¿sí? Pacha, que es aquí, y que es representado por un puma que camina sobre la tierra, y el Ukuma, que es el subterráneo, ¿cierto? El underground, que es la serpiente del conocimiento. Se mentira la simbología está presente, siempre importante. Nada está hecho al azar. No. Además de que el Cusco es la forma de un puma, ¿cierto? Según he estado investigando, es que también tiene otras formas de animal, que no lo voy a mencionar ahora, ¿cierto? Pero que sí el Cusco, como tú mencionaste, ¿cierto?, estaría representando un animal. Ahora, no solamente representa un animal, sino que también sus templos, ¿cierto? Los templos principales del Cusco, antiguos, que hoy son iglesias, también estarían haciendo una trama urbana interesante, puesto que hacen una cruz, Incluso. ¿sí? En este eje estarían los templos principales, ¿cierto? Coricancha, la catedral, y luego arriba en Sacsayhuamán. Y el otro eje, ¿cierto?, estaría en la otra dirección, perpendicular al anterior, y estaría juntando todos los otros templos que hoy día encontramos en el centro histórico. San Pedro, Santa Clara, perdón, se me fue la compañía, Ya, no, San Francisco no, se sale de ese eje, ¿no? Y ya, San vale. Blas, ¿sí? Son 6 templos que Ah, estarían en este eje. Entonces, ¿sí? Uh, entonces, ¿qué sucede, cierto? Estos ejes no están simplemente hechos al azar, sino que a la vez, ¿cierto?, un eje, ¿cierto?, en esta forma, estaría dividiendo el territorio en 4 partes, ¿cierto? Lo mismo sucede con la Vía Láctea si la observamos en el transcurso de un año, ¿sí? ¿Qué pasa en la ya. Vía Láctea en el transcurso de un año? En el 21 de junio, digámoslo así, esquemáticamente para que se entienda, la Vía Láctea, después de que sale el Sol, ¿cierto?, tiene este ángulo, el 21 de junio. Pero en el verano, el 22 de diciembre, ¿cierto?, cuando el sol se pone, la puesta de sol, la Vía Láctea en el otro sentido, cruzando el cielo, ¿cierto?, en el otro sentido. Por lo tanto, si sumamos el 21 de junio al 22 de diciembre, la Vía Láctea en el cielo estaría siendo como el cruce de mis brazos, ¿cierto?, una X. Si eso lo reflejamos sobre el cielo, estamos reflejando, ¿cierto?, la cuatripartición del cielo sobre la tierra. Y el imperio andino incaico se hacía llamar el Tahuantinsuyo, ¿cierto?, que es Sí. la tierra de las 4 partes. Por lo tanto, ¿cierto?, a mi modo de ver, sería la representación de la subdivisión, ¿cierto?, del movimiento de la Vía Láctea reflejada sobre la Tierra. Por lo tanto, ¿cierto?, así como es el cielo, es la Tierra, por lo tanto el Cusco estaría dividido en 4 y es el centro de donde rota este eje que divide el imperio en 4. Y no solamente eso, sino que aquí también salen los 4 caminos incas, ¿cierto?, a los 4 suyos, ¿sí? Y este Capajñán, ¿cierto?, estaría uniendo todo el imperio, ¿sí?, siendo el centro el Cusco. Qué potente, porque en el fondo lo que estás diciendo se refleja en Coricancha. Yo me acuerdo que estábamos en Coricancha mirando por las ventanas que se proyectan y que entra la luz, y tú nos contabas esa historia de cómo es que esas ventanas, al estar alineadas en algún momento y antes de que se armara la iglesia, también constituían ese espacio como un observatorio en el fondo, dentro de la ciudad del Cusco. Exactamente. Y volviendo un poquito a lo que tú mencionaste antes, voy a poner el ejemplo justamente ahora que aprovechaste de hablar del Coricancha. El Coricancha, ¿cierto?, tiene un pasillo principal que está orientado exactamente hacia el este, ¿sí? Sí, sí. Y se cree, ¿cierto?, según lo que se ha llegado a obtener por los cronistas, ¿cierto?, es que
este templo estaría saliendo, estaría observando la salida ilíaca, esto quiere decir justo antes de la salida del sol, de las Pléyades. ¿Sí? Las Pléyades son 7 estrellitas que están juntas, ¿sí? Así como las puntas de mis dedos, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Y son Son 7 hermosas? estrellitas que están así en el cielo. Son muy bonitas, es como un carrito, ¿sí? Y estas Pléyades, ¿cierto? En esta latitud, se comienzan a observar a partir más o menos del solsticio de invierno, ¿sí? Que es cuando el cielo está más claro, porque es la época seca, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, ¿cierto? Cerca al solsticio de invierno, las Pléyades están saliendo helíacamente en el este, y este pasillo del Coricancha estaría observándolas. ¿Por qué son importantes las Pléyades? En el mundo andino las Pléyades le llamaban colcas o almacén. Colca quiere decir almacén. Hasta hoy en día, ¿cierto? Yo trabajo mucho con comunidades antiguas, súper perdidas acá por las montañas, ¿cierto? Y estoy siempre indagando sobre ese conocimiento astronómico. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Los granjeros, ¿cierto? Perdidos en las montañas, observan la salida de las Pléyades en cercanía al 21 de junio, puesto que si tú observas que las Pléyades, ¿cierto? En estos meses secos, antes de la salida del sol, están muy definidas, muy definidas, ¿cierto? Puedes leer las 7 estrellitas, quiere decir que la próxima temporada de lluvia va a ser más seca, puesto que al ver al este, desde Cusco, si tú miras el este, estás mirando hacia la selva amazónica, ¿sí? Entonces, si los ves súper claro, quiere decir que va a ser una época más seca, por lo tanto, retrasa un poco la semilla, el plantar la semilla. Sí. Si por el contrario, la observación de las Pléyades en este mes es bien borroso, a pesar de que el día esté muy despejado, quiere decir que hay más humedad y que vas a tener un muy buen año de lluvia. Por lo tanto, ¿cierto? Incluso podría tirar la semilla un poco antes, ¿sí? Entonces, muy importante leer el cielo, ¿cierto? Puesto que seguramente en el pasado parte de lo primero que era entender el cielo era para cosechar, ¿cierto? Las cosechas que es tan importante para la vida. Luego, ¿cierto? Recién mencionaste que no solamente estaban en templos importantes estos relojes solares. En la plaza de armas también había un gran reloj solar, ¿sí? Puesto que desde la plaza había un Ah, sí. altar o Ushnu, un sitio de observación, desde el cual tú observabas unos pilares que estaban en la montaña hacia el oeste de la ciudad. Esto quiere decir que leía la caída del sol ¿sí? Del sol. Por lo tanto, cualquier persona, ¿cierto?, que viniese al Cusco y se parara en la plaza de armas en el atardecer, podría leer, ¿cierto?, en qué momento o periodo del año estamos, ¿cierto? Leyendo si es que el sol ya se estaba acercando a los pilares que marcaban, ¿cierto?, por donde cae el sol en el solsticio de invierno, o el pilar que está más allá, que marcaba el equinoccio. ¿Sí? Por lo tanto, estos relojes, ¿cierto?, son importantísimos, ¿cierto?, a este nivel, a un nivel, digámoslo así, popular, puesto que todos necesitaban entender y saber del movimiento del sol para tener una buena cosecha, ¿cierto? Y luego pasa a un nivel, digámoslo así, más intelectual, ¿cierto?, más de precisión, quienes construían, quienes estaban instruidos, ¿cierto?, para leer y para diseñar en relación al sol, ¿cierto? Entonces, y no solo al sol, sino que las estrellas y la Vía Láctea y las referencias del cielo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se puede leer esta conexión con el firmamento, ¿cierto?, en diferentes escalas. Ya, me recordaste que en ¿Aló, el Caro? último ¿Me del escuchas? Congreso Internacional de la Sí, Quinoa, te que escucho. fue, ¿Sí? sí, bien, te escucho, que en el último Congreso Dale. de la Quinoa, que fue este año, ¿Sí? hubo especies de investigadores, qué sé yo, y la chica boliviana, una de ellas me impactó un montón, precisamente porque daba cuenta de lo que estás diciendo tú, de cuán importante es la dimensión astronómica y la relación con el Sol y la Luna en cuanto a la predicción y la predicción de cómo van a ser las cosechas. Fue impactante, como que, claro, había unas personas investigadores, antropólogos que habían estado allí y que habían hecho trabajo de campo, pero aún así ellos decían, desconocemos, no entendemos un poco, y en cambio ella, que era nativa de allí y también antropóloga, contó todo y nos enteramos realmente de cuál es la relación genuina con la quinoa. Entonces, como semilla sagrada, pero también como experiencia comunitaria de producción y de relación con el territorio, que es mucho Absolutamente. más cercano a lo que dices tú. Sí. Y no sé, de lo Absolutamente. que decías recién en torno a las
de lo que decías recién respecto a las Pléyades, me surge una inquietud porque las Pléyades en las comunidades más esotéricas son súper relevantes porque como que conectan como con la magia, el rito, en fin. Entonces, me surge la inquietud respecto a si, no sé cuál es la sensación que tienes tú respecto a si Cusco ha llegado a ser un sitio de peregrinación o de viaje espiritual en el contexto del turismo. Porque acá en Chile ya se logró que el Camino al Inca esté protegido como monumento y eso, pero no necesariamente cumple esa función como de peregrinaje y espiritual, que siento que en algunos espacios en Cusco sí se da o en el Valle Sagrado, pero no sé cuál es tu impresión. Mira, por el momento, digámoslo así que en términos turísticos, el Perú aún sigue siendo un poco en pañales, ¿sí? Aún sigue estando en pañales. Um, Ya. y me refiero a esto a que todavía, ¿cierto? Si tú vas a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y le preguntas a alguien que no conoce mucho del Perú, ¿qué te puede decir del Perú? ¿Sí? Y te va a decir posiblemente Machu Picchu, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, ¿cierto? Sí. Y es algo que se está trabajando y que la empresa de trabajo estamos muy fuertemente comprometidos con PROMPerú, que es la promotora gubernamental del país, ¿cierto? Que promueve al Perú como Sí, sitio sí. Uh turístico. -huh. Sí. Está en los últimos 4 o 5 años trabajando muy fuerte, ¿cierto? En cambiar esa visión y desmachupichar al Perú, ¿sí? ¿Entiendes? La idea es que te saques de la cabeza que el Perú es solamente Machu Picchu, ¿sí? Ya. Y ese es un trabajo que se ha dado, ¿cómo se llama? Como te digo, un poco sistemáticamente, ¿sí? El Perú hoy por hoy entonces es conocido por Machu Picchu, pero tiene tanto más, ¿sí? Y de hecho que si se configura como un Ya. sitio, y de hecho que yo creo que lo va a hacer, porque así como todo el cordón del Himalaya, ¿cierto? Es la espina dorsal del lado norte de nuestro planeta, la cordillera de los Andes es la espina dorsal del hemisferio sur. Y como Sí. gran cordillera cierta triaminal, se analiza energía. Yo la verdad es que no estoy mucho en la línea esotérica, ¿sí? Pero obviamente se convive diariamente aquí en Cusco, ¿cierto? Porque sí existe. Y digámoslo así, que yo te podría decir que a lo mejor en los últimos 2 o 3 años recién se ha comenzado a desarrollar esta beta turística que va un poco más asociado a lo esotérico, a lo más espiritual, ¿sí? Espiritual. Y el Valle Sagrado, hay 2 Uh puntos, -huh. ¿cierto?, que se han convertido en este como corazón, ¿cierto?, que empezaba a latir y que se han empezado a ir desarrollando tanto como lugares para hacer retiro, como sitios para hacer San Pedro, ayahuasca, y todos ciertos los tratamientos medicinales que acá son absolutamente permitidas, ¿no? Uh, entonces, sí, el Perú es un lugar de peregrinaje. Y yo te puedo decir que una de las conexiones más fuertes que yo he tenido con el Cusco, además de lo que he tenido en la arquitectura, ha sido en un lugar que se llama Coyoriti. No sé si alguna vez escuchaste hablar de Coyoriti. Coyoriti, en No. quechua significa la estrella congelada, ¿sí? La estrella Ya. congelada, Coyoriti, es una peregrinación que se hace al glaciar más grande en la zona sur, que es el Ausangate. Esta peregrinación se hace en la Ya. sexta luna llena de cada año, ¿sí? En la sexta luna llena de cada año, que va ¿Junio? moviendo y va cambiando, puede ser Ya. el 1 de mayo o el Sí, claro. 21 o finales de junio. Este año fue el 5 de junio, si no me equivoco, la sexta luna llena. En ese Buenísimo. momento, ¿cierto? Hay que caminar más o menos 5 horas, partiendo 4.000 metros, y llegas a la base de un glaciar a 4.500 y tanto, y tienes que caminar en la luna llena, o sea, sales caminando de Ya. noche, y peregrinan como 40.000 personas, ¿sí? Yo quiero. Pero esa peregrinación, claro, es con gente que va se llaman naciones o grupos de peregrinaje que vienen de diferentes áreas. He visto naciones que vienen de Ecuador, de Bolivia, ¿sí? Porque es la peregrinación más grande. Esta peregrinación sigue viva, solamente este año se interrumpió después de no sé cuántos cientos de años o miles. Uh, Ya. y como te digo, es más poderosa que yo he asistido. Ahí se hacen bautizos andinos, ahí se hace todo tipo de trabajos espirituales en conexión con el agua, ¿sí? Con el hielo que Qué se potente. derrite en el
río. Este glaciar tiene unos que se llaman ukukus, que están vestidos como completamente de piel, es como si fuera un Chewbacca andino, por así decirlo, ¿sí? Y ellos son los protectores del glaciar. Al final de la fiesta, ellos toman un pedacito del glaciar de hielo y se lo llevan a su pueblo natal, donde lo quiebran en la plaza y todo el mundo se tira como el pollo, ¿no? El típico en Chile, al pollo, y se tiran a recoger un pedacito de hielo, ¿cierto? Y lo chupan como en símbolo, ¿no? ¿Cierto? De estar en conexión con este gran glaciar. Es, es de otro planeta Alucinante. esa fiesta. Porque estar gente con sus trajes típicos, bailando, pero es una conexión también, es un sincretismo cristiano, porque hay un Via Crucis, hay una capilla Claro. antes de la laguna glaciar, entonces la gente primero va a la capilla y después se va al glaciar, ¿no? Es este sincretismo que todavía está presente acá en el Ande. Es maravilloso. Qué Si vienes alguna potente. vez, si vas a repetirte el plato de Cusco, vente en la sexta luna llena. Es lo más increíble del Ande, sí. Y no se conoce, Wow. no se conoce. No, no Imagínate tenía que en el idea. mundo se conozca este peregrinaje, que es como decir, oye, voy a ir a la base del Del Everest, plomo. ¿cierto? En una O del plomo. peregrinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tan poderosa, ¿cierto? Que es uno de los lugares que yo realmente aconsejo y que es parte de uno de los programas que he desarrollado para más. Bueno. Nosotros ofrecemos un programa que te lleva a ti. Y a mí también me alucinó Sacsayhuamán. ¿Tú no podrías contar cuál es tu vivencia de Sacsayhuamán? Porque para mí fue alucinante. O sea, yo me acuerdo que yo me senté en la mitad a meditar porque no quería ni subir las rocas, me daba lo mismo la cuestión ahí. Yo quería estar ahí sentada meditando. La energía que se sentía era alucinante. Entonces, o sea, algo pasa ahí. No, cuéntanos pasa, porque algo pasa. Mira, Sacsayhuamán es un lugar milenario, ¿sí? Primero que nada, es un lugar que también está fuera del tiempo, ¿sí? Fue el lugar que me enganchó, fue el lugar que cuando yo vine acá, dije, o sea, yo no voy a hablar de Sacsayhuamán. Y cuando me llevan por primera vez a ese sitio, te juro que aluciné. Para quien no conozca Sacsayhuamán es parte del Cusco antiguo, está caminando de la Plaza de Armas 15 minutos, ¿cierto? En la parte hay que subir una colina que te lleva a un sitio que está escondido del centro histórico, pero está ahí mismo. Sacsayhuamán está construido en 3 niveles, son muros que tienen más o menos 280 metros de largo, dividido en 3 niveles. ¿Sí? El primer nivel son 3 terrazas, ¿cierto? Unas de hasta 150 toneladas. Cada una de estas piedras, no hay ninguna que sea igual, estamos hablando de un Lego, ¿cierto? No son cubitos que van uno al lado de No. otro, sino que son solo piedras megalíticas que están unas con otras con unas trabas alucinantes. La verdad es que es parte de la investigación que estoy haciendo, es uno de los lugares más alucinantes de Perú, diría yo. Sí. Y a mi modo de ver, Huamán sería parte pasado urbano más antiguo, ¿sí? Es decir, que trascienda a los incas y trascienda a las primeras generaciones. Sacsayhuamán es un lugar que, como tú sentiste, seguramente es un lugar muy poderoso. El Cusco, porque el Cusco, la localización de la ciudad es bien extraña. Porque cuando tú construyes una ciudad, tú la construyes por lo general en el valle, ¿cierto? Donde es más cómodo, donde Claro. los terrenos son más planos, donde estás Cerca del cerca del agua. río, donde tienes las condicionantes, ¿cierto? Para hacer Eso. una ciudad partiendo, ¿cierto? Bueno, acá en Cusco también tiene agua, pero está el Cusco en una loma, ¿no? El Cusco está en una loma que es así, ¿no? Sacsayhuamán está acá arriba y el Cusco está en una loma media rara. Entonces, en realidad, es bien extraña la localización del Cusco, partiendo por ello, ¿no? Entonces, si es que estamos pensando en que el Cusco realmente tuvo un propósito, ¿cierto? De por qué está aquí, yo creo que uno de ellos ha sido Sacsayhuamán, ¿sí? La localización de este sitio. Sacsayhuamán, ¿cierto? Como te digo, según lo que yo Entonces, pienso, Sacsayhuamán está construido como un zigzag, ¿sí? Sacsayhuamán es como un zigzag, digámoslo así, que es como más o menos como mi puño, ¿no? Cada sí. nivel, ¿cierto? Es como mi puño, y son 3 niveles de zigzag, ¿cierto? Que van uno sobre el Sí. otro, exacto, ¿no? Entonces lo que yo pienso y lo que yo he estado observando, puesto que la mayoría de mis conclusiones, de mis ideas y de mi nueva manera de observar la arquitectura, es que esta construcción estaría alineada y construida con un zigzag
propósito para ir conectando con las salidas del sol y las puestas de sol, ¿sí? Porque está construido en una loma y con la cual un lado mira la salida del sol y el otro lado, la esquina opuesta, miraría la puesta del sol. Entonces, ¿cierto? Yo siempre explico, para ser didáctico, de que el Sacsayhuamán estaría asociado de la siguiente manera. El sol sale, ¿cierto? Y pum, y calzaría con el primer diente de Sacsayhuamán en enero. En febrero, el sol saldría y se conectaría con el segundo nudillo, y así, tac, 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 como un engranaje. ¿Sí? Enero, febrero, marzo, puesto que el sol comienza a entrar en diferente ángulo, y he observado, yo antes vivía a 2 cuadras de Sacsayhuamán y he estado cientos de veces. Por ello es que te comento, es cierto, que he observado múltiples amaneceres, y cada amanecer me ha sorprendido, puesto que el ángulo va iluminando solo ciertas partes del muro. El resto se mantiene oscuro. Está construido de tal forma que el sol parece que solamente entra y encaja, ¿cierto?, cada mes en un solo muro, ¿sí? Y va haciendo este engranaje. Tremendamente interesante, lo mismo en las puestas de sol, ¿sí? La verdad, Caro, hay muy poco estudio de Sacsayhuamán por el momento, muy poco estudio. Y lo que hoy, además, te podría decir, ¿cierto?, es que existe una red de canales subterráneos, ¿sí? Y estos canales subterráneos serían parte de una geología, de la formación natural geológica de toda la zona alta de Sacsayhuamán, que es en granito y tendría cavidades por todos lados haciendo túneles. Y uno de estos túneles, ¿cierto?, que además ha sido construido y mejorado, agrandado por culturas antiguas, ¿cierto?, incluso los incas, ¿cierto?, tenían conocimiento, de un túnel que comunica desde Sacsayhuamán a Coricancha, ¿cierto? Y este túnel, ¿cierto?, se menciona en las crónicas, se mencionan en múltiples records que podemos encontrar que se habla de este túnel. Mucha gente dice, no, el túnel de Cusco es un mito, ¿no? Es un mito urbano, y hay gente que ha hablado y que... Pero no, está documentado, ¿cierto? Yo pertenezco a un grupo de exploración en el cual tenemos documentos, ¿cierto? Y sabemos que el túnel existe, y eso es parte de la exploración y la investigación que vamos a comenzar a hacer. Estábamos por empezar en el 2020, teníamos auspiciadores, teníamos el equipo, puesto que nos hemos comprado unos drones y unos GPR, Ground Penetrating Radar, para volar encima del Cusco y poder observar lo que hay debajo. Entonces estoy también en ese proyecto, estamos en un proyecto científico que estaría buscando los escurridizos túneles del Cusco y ver dónde nos lleva, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Y es que, ¿sabes qué? Yo no sé si te pasa, pero cuando uno está, y nada que ver, en otro contexto cultural, vamos a hacer cultura comparada también. Cuando uno está en la Alhambra, yo al menos sentí que la Alhambra era muy parecido a estar acá en el Cusco por esta mirada acerca del uso del agua, el uso eficiente del agua, el uso y la veneración, un poco devoción, un poco. No sé si, o sea, esto que estás comentando tú, de que está todo conectado por debajo y que lo pulieron y que armaron el túnel, me hace sentido respecto a esa sensación, ¿no? De que el flujo del agua va por Ollantaytambo y tú ves canaletas chiquititas y por todos lados, esa cosa del agua siempre presente, ¿no? No sé si qué sensación tienes respecto a esto. Bueno, el agua es un elemento muy, muy importante, ¿sí? Y se puede manifestar, ahora metámonos un poco en arquitectura también, ¿cierto? En cómo el agua se manifiesta en este sentido. De partida, ¿cierto? Cusco está diseñado, el Cusco antiguo está diseñado, digámoslo así, como la forma de un triángulo, ¿sí? Así que se va juntando y termina acá, ¿sí? Los límites de este triángulo son 2 ríos, ¿sí? Un río que es natural, que se llama el río Sapi, que pasa por la Plaza de Armas, ¿cierto? Por la parte baja del Cusco antiguo, y este río viene, ¿cierto?, de la parte alta de las montañas, que desde la parte alta del Parque Arqueológico Sacsayhuamán. Sapi, además, significa raíz, ¿cierto? Y desde este límite de agua hacia abajo, digámoslo así, estarían las zonas de cultivo, ¿cierto?, que rodearían la ciudad del Cusco antiguo. Por lo tanto, hace bastante sentido, ¿cierto?, que este sea el afluente que regara las raíces, ¿cierto?, de toda la parte de agricultura, ¿cierto?, en la zona sur de la ciudad del Cusco. Por otro lado, ¿cierto?, el otro río, que también era parte del límite antiguo de la ciudad, era agua, pero en este caso no era un río natural, sino que era un río canalizado a propósito, con la intención de que sea el otro límite, ¿cierto?, de la ciudad antigua. Además de ello, uy, pobrecita.
Sí, se cayó de cara. Disculpen, se cayó mi hija, me dio tanta pena. Entonces, este otro río canalizado, ¿cierto? En un canal de piedra, ¿cierto? Habría sido un límite, el otro límite de la ciudad, que también habría limitado, ¿cierto? Con la otra zona de cultivo que antiguamente era la zona de San Blas, ¿sí? Que es la parte noreste de la ciudad. Norte. Tipo, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Entonces, en este caso, el agua habría sido el límite, ¿cierto? De, pobrecita, habría sido el límite de la ciudad antigua, ¿sí? Por otro lado, ¿cierto? Si tú sales de la ciudad del Cusco siguiendo los antiguos caminos, vas a encontrar que, digámoslo así, al ingreso o a la salida de la ciudad, siempre hay una fuente de agua, ¿sí? Puesto que, como tú mencionaste, el agua, ¿cierto? Es un elemento importante, que además, ¿cierto? Es un elemento de purificación, ¿cierto? Tal como hoy tenemos que lavarnos las manos 20 segundos debajo, Claro. ¿cierto? Para poder sacarnos el COVID, ¿cierto? Antiguamente, a modo, digámoslo así, no solamente simbólico, ¿cierto? De estar cruzando un río, ¿cierto? Para entrar a la ciudad antigua, sino que a la vez, ¿cierto? Limpiándote tu cuerpo, ¿cierto? Antes de entrar, después de tal vez una gran caminata para llegar a la gran ciudad de Cusco. Y luego, ¿cierto? Encontramos el agua que se utiliza en otras funciones, obviamente ceremoniales, hay muchos. Alrededor del Cusco hay un montón de templos, ¿cierto? Los cuales estarían, la verdad que no se sabe exactamente, ¿cierto? Pero si tú visitas alguno, por ejemplo, a media hora caminando desde Sacsayhuamán, encuentras un templo que se llama Quespewara, y Quespewara, ¿cierto? Sin necesidad de tener, ¿cierto? El plano arquitectónico para que te expliquen lo que es, se subentiende, ¿cierto?, que ha sido un lugar de veneración al agua. Y así puedes encontrar otros sitios que se le dice que son, por ejemplo, Tipón, que es un sitio, ¿cierto?, cercano que es hacia el sur, donde se pueden encontrar, ¿cierto?, fuentes de agua, fuentes ceremoniales. El agua siempre, siempre en la cultura andina se hacía correr, ¿sí? Raramente se estancaba, y si tenían algún reservorio de agua, el reservorio siempre estaba corriendo, ¿sí? Y eso lo encontramos aquí, ¿cierto?, en los alrededores de Cusco, en Tambomachay, ¿cierto?, que es una fuente de agua que está saliendo de ahí, de un muro que está saliendo el agua. Se construía un templo sobre este manante, que estaría, ¿cierto?, brindando el agua hasta el Cusco. Se canalizó, ¿cierto?, como por 5 kilómetros y llega hasta el Cusco. Había momentos en los cuales se dio la ¿Claro? señal. Sí, ¿se me fue a mí o a ti? Andrés. Aló, disculpa, sí. No, yo te ¿Aló, me escuché escuchas? pegado. Ah, ahora sí, ¿Aló? ahora te veo. Sí, ahora te Sí, escucho, yo sí. también. Ok, perfecto. Sí. Sí, disculpa, la Nos señal quedamos creo que no está en muy el buena. sur de la ciudad de Cusco. Nos quedamos en eso. Ah, Sí, no, sí les estaba contando a los que me escuchan. Nos eh, quedamos, yo al menos te escuché hasta en eso, hasta Tipón, cuando contabas del sí. sur de la ciudad. Las fuentes y eso del Ok. sur de la ciudad. Sí, solamente ponía un ejemplo, ¿cierto?, de un gran trabajo de fuentes de agua que se encuentra en un sitio al sur de la ciudad, se llama Tipón, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar fuentes Eso. ceremoniales, ¿cierto?, en la cual el agua siempre corre, ¿sí? El agua siempre corre, rara vez el agua se estanca, en algunos reservorios, ¿cierto?, pero siempre está corriendo. ¿Sí? El agua, en el sentido inca, siempre cae, ¿sí? Las fuentes de agua incaicas, ¿cierto?, caían como una pequeña cascada, hacen sonido, ¿cierto? En algunos otros sitios, incluso en Ollantaytambo, por ejemplo, hay una fuente maravillosa que el agua cae, ¿cierto?, pero por un canal que está tallado para que Sí. caiga poca agua. Pero no solamente cae poca agua, sino que en Ollantaytambo en las tardes corre tanto viento que corre, ¿cierto? Hace que se produzca como un spray de esta agua y puedes ver un arco iris. Eso también es súper Donde mágico, nos ¿no? O sea, mojamos, po. está Nos llevaste donde a nos mojarnos. mojamos, ¿cierto? Sí, es factible, Sí. ¿cierto? En el momento adecuado, poder ver que se forma el arco iris en esa fuente, ¿no? Sí, Y el arco sí, iris, me acuerdo. ¿cierto? Y entrando un poco en ese ¿Y tema, sabes qué? ¿Ya? sí, Dale. solo quería mencionar lo del arco iris, ¿no? El arco iris, tú sabes que es la bandera del Tahuantinsuyo, es un arco iris, ¿no? Y mucha gente piensa, ¿por qué está la bandera gay aquí en Cusco, ¿no? Porque es la bandera del Tahuantinsuyo. Yo pienso, ¿cierto?, que como recién mencioné, ¿cierto?, el arco iris es el símbolo de la unión, ¿cierto?, del matrimonio entre el sol, ¿cierto?, que son los dos elementos de la vida, ¿no? Por lo tanto, el arco iris representa vida, ¿sí? Y se representa acá en Cusco, ¿cierto?, en la época de lluvia, y no solamente en la época de lluvia, durante todo el año,
esta ciudad está hecha para ser arcoíris, ¿no? O sea, ves Sí. tú, se ve arcoíris por bastante seguido. Y por lo tanto, como te digo, en esta fuente de Ollantaytambo también es bastante simbólico, ¿cierto? El hecho de que intencionadamente en este lugar, ¿cierto? Una fuente que genera un arcoíris. Sí, qué bonito, qué bonito. En realidad eso, en Ollanta yo siento que hay una magia especial porque es eh, como que claro, a nosotros en general, personas que no somos de allí nos venden o tenemos referencia respecto a Machu Picchu y en general eso es lo que llama de allí, pero con el tiempo cuando uno va y se entera con personas como tú de cuál es la riqueza que va más allá de la ciudadela, es que hay mucha más riqueza, por ejemplo, en Ollanta o en Sacsayhuamán o otros sitios, ¿no? Entonces, y sobre todo esta experiencia de los textiles, de la textilería, que de alguna manera también refleja esta experiencia de conexión con los astros, eh, que la plasman en su artesanía, la plasman en la vivencia del espacio también, ¿no? De las casas, cómo ordenan las casas. Eso también me llama la atención como cuando visitamos a estos antiguos como herederos de la tradición inca, ¿te acuerdas? Con, Ujú. con Eric se llamaba el antropólogo. No recuerdo, no Entonces, recuerdo, como verdad. que quisiera como que nos contaras, ya, quisiera que nos contaras un poco de cómo las viviendas actuales de la tradición inca o de las como más ancestrales mantienen por el espacio que también da cuenta de esa relación con el cosmos, que no es solo una cosa utilitaria, sino que también habla de eso más íntima. Sí. Disculpa, Carla, te perdí un poquito en tu consulta. No escuché la primera parte. Entonces, ¿tu consulta es sobre los textiles? ¿Ahí me perdí? ¿O sobre las casas modernas? Ya, ¿Cómo? Disculpa, que se no, no, perdió un es poco la que señal. recuerdo, o sea, que fuimos a ver, ya, te decía que cuando estuvimos en esta familia que era En los incas, Ollantaytambo, ajá. ellos hacían textiles, pero a mí me llamó sí, pero a mí me llamó la atención nada más que ellos, la cocina de la casa y donde está, nos dejaron entrar a saltar, y donde tenían las gallinas y los cubos y lo demás, toda esa configuración del espacio, de alguna manera te daba cuenta de la forma real de entender la relación con el cielo, no era al azar, no era solo utilitario. Entonces, ¿qué sensación tienes tú como arquitecto de eso? ¿O qué vivencia tienes de eso? Bueno, como te he comentado, ¿cierto? Tengo la suerte de trabajar con comunidades bien aisladas, y quienes son los más aún protegen, ¿cierto? Este legado antiguo. En términos, voy a hablar un poquito de que mencionaste recién de textilería y después te voy a hablar de las casas, ¿no? La textilería, obviamente, es clarísimo, ¿cierto? Cómo ellos Mejor. indican, ¿cierto? Con siglos, ¿cierto? En sus textiles, ¿cierto? Que hacen referencia, en relación, ¿cierto? A el cielo, ¿cierto? A constelaciones particulares o a estaciones, ¿cierto? Justamente tuve la suerte de conocer a un investigador holandés que se llama Tom Saidema, que él ha venido investigando, ¿cierto?, en el Cusco y tiene hartos libros sobre los seques, que son líneas imaginarias que unen, ¿cierto?, los templos que rodean a la ciudad. Y él lamentablemente murió hace un par de años, estaba estudiando un textil interesantísimo, el cual lo estaba leyendo como un calendario, ¿sí? Y él decía, esto es mucho más que solamente un poncho, ¿cierto? Es mucho más que una manta, esto es realmente un calendario, el cual nos está dando pistas certeras de la observación meticulosa del viaje. Hasta el día se conservan eh, gestiones, ¿cierto?, de hoy principalmente, ¿sí? De sus viviendas. Um, Sin embargo, creo que en función más bien a la arquitectura de una vivienda, digámoslo así, andina, de una familia en una comunidad, la vivienda en sí, ¿cierto?,
también tiene una conexión con el cielo, también tiene una relación, digamos así, astronómica, en relación a cómo se fue orientando y desarrollando. Antiguamente, ¿cierto? Antiguamente la arquitectura inca se construía en manzanas, que le llamaban canchas, ¿sí? Y esta manzana o cancha, ¿cierto? Es un cuadrado, ¿cierto? Tal cual como las manzanas hoy de nuestros barrios, ¿cierto? Es un cuadrado, y en el cual tendría 4 edificios, ¿cierto? Si este cuadrado, ¿cierto? Tendría 4 edificios, uno a cada uno de sus lados, ¿cierto? Dejando las esquinas vacías y dejando un gran patral que le llamaban cancha, ¿cierto? Hasta el día de hoy nosotros utilizamos la palabra cancha, ¿cierto? Que significa este espacio limpio, este patio. Entonces, ¿cierto? Como te decía, estas canchas siempre tenían una orientación o un alineamiento en relación, ¿cierto? A las salidas y puestas del sol, al norte y al sur, ¿cierto? Cómo se organizaba y dónde estaba la puerta, dónde estaban las ventanas y cómo se relacionaba el interior con el exterior, ¿sí? Eso se repite hoy día también en las comunidades, tal vez, digámoslo así, a una escala más pequeña, pero cuando tú visitas una comunidad, ¿cierto? Te voy a poner el caso Choquecancha, ¿cierto? Que ya a 5 horas de Cusco, tú igual notas que en su distribución urbana, en ese pequeño pueblo, que también está hecho en piedra y barro, puesto que es como caminarse por un poblado inca todavía vivo, notas, ¿cierto? Y entiendes que está también el pueblo hasta el día de hoy eh, orientado y construido en relación a su plaza central. ¿Sí? La plaza central, que era la cancha, ¿cierto? Donde había un gran muro, que de hecho este tapiz que está acá atrás está inspirado en ese muro de esa plaza que tiene 13 puertas, ¿sí? Estas 13 puertas que están acá son este gran muro de esa plaza, ¿sí? Esa plaza, ¿cierto? Sería la que organiza todo el resto del espacio, ¿sí? Ese muro está orientado hacia la puesta de sol, ¿sí? Es como el muro principal de esta gran plaza. Y luego el resto del pueblo, ¿cierto? Estaría construido en relación a la orientación de este gran muro y de esta gran plaza o cancha, que se dice que según los últimos trabajos arqueológicos que hicieron en este pueblo, que no son muchos, único trabajo arqueológico, esa plaza, en vez de una plaza dura de tierra, era un espejo de agua, ¿sí? Los arqueólogos encontraron unos canales de agua que entraban a esta plaza y que hacían un gran espejo, ¿sí? El espejo de agua, como tú recién mencionaste, ¿cierto? Era para reflejar, ¿cierto? Las estrellas, el sol sobre la Tierra y poder hacer mediciones, ¿cierto? Puesto que te comento que si, por ejemplo, tú observas a ojo desnudo la puesta de sol sobre un cerro, te va a costar, ¿cierto? Ver exactamente dónde se está sentando el sol, Claro. ¿cierto? Más aún si la montaña es muy grande, puesto que el sol va a estar más fuerte, ¿cierto? Mientras tenga una altura, ¿cierto? En relación al horizonte. Pero si tú haces una observación de una puesta de sol, por ejemplo, y te hago, ¿sí? te pongo esta prueba para que lo hagas mañana, si pon un plato de agua con un poco de agua, un plato con un poco de agua, ¿cierto? Y observa el sol reflejado ahí. Te vas a dar cuenta, ¿cierto? Que es mucho más fácil observar, ¿cierto? Si lo reflejas sobre agua. Ya. Eso es el sol. Ahora, para poder, por ejemplo, medir cómo se mueve la Vía Láctea, digámoslo así, ¿cierto? Una forma fácil para medir referencia, ¿cierto? Es proyectarlo sobre la Tierra. ¿A qué me explico? Por ejemplo, si tienes un espejo de agua y a cierta hora después de la salida del sol, ¿cierto? Después, o antes de la puesta del sol, etcétera, reflejas, ¿cierto? Y marcas sobre este espejo de agua con piedras el ángulo, ¿cierto? Por ejemplo, de la Vía Láctea, y 6 meses después, a la misma hora, después de la puesta del sol, etcétera, nuevamente ves y reflejas la Vía Láctea sobre ese espejo de agua, vas a entender inmediatamente que hay un movimiento, ¿cierto? Y que se va alternando. Por lo tanto, los reflejos de agua, ¿cierto? Los espejos de agua no son solamente, digámoslo así, conceptuales, simbólicos, ¿cierto? Wow, vamos a reflejar el cielo y súper metafórico, sino que también tienen un componente importante, ¿sí? Por lo tanto, esta plaza era el reflejo, ¿cierto? Que se inundaba para poder reflejar el cielo, era, ¿cierto? Este punto de partida, digamos así como una brújula, ¿cierto? Para poder entender el cielo. ¿Cierto? Y este pueblo entonces esa en relación a este muro, como te decía, que yo he hecho en este dibujo que está acá. Que en realidad es un tejido, ¿no? No es una pintura, es un tejido, está Bueno, tejido.
Sí, pero el diseño es tuyo, pues o sea, tú estabas haciendo artes visuales y alguien te lo hacía el textil, ¿o no? Sí, justamente, conocí a un tejedor tradicional, porque esto está tejido con un telar de madera colonial, y conocí a Ya. a un experto, ¿no? Y le mostré mis dibujos, me dijo, tan alucinantes tus dibujos, y ahora ahí están mis dibujos. Tengo 9 tapices, Sí, tan ¿no? Así que alucinante, sí. he Sí, hecho una bueno. colección, así que Sí, todos tienen hay uno en esa condición. particular, ese que hay uno en particular de tus trabajos que yo lo encuentro alucinante, que es como este que tiene mucho volumen y que es como en azul y amarillo y que se ve como mucho, esos volúmenes raros que que nunca encaja nada perfecto, sino que es todo como muy unos volúmenes distintos. Sí, Sí, ahí sí. Y también respecto a lo que la decías recién de las arquitectura. Ujú. brújulas, eh, como que me llama la atención esto que la Intihuatana era que marcaba los puntos cardinales, ¿o no? ¿O me Ujú. acuerdo mal? No, no te acuerdas mal. De hecho, una de las funciones, Ah, ¿cierto? Un intihuatana es una palabra ya que se ha ido un poco después de la colonia, se le llamó intihuatana, ¿sí? Que es amarrar al sol, ¿cierto? ya, Y que como hemos venido conversando, hay muchas escalas, ¿cierto? Hay muchas formas y muchas escalas de amarrar al sol, ¿cierto? El intihuatana entonces sería, ¿cierto? Cualquier manera de poder vincular, ¿cierto? Un evento astronómico, que puede ser solar, ¿cierto? Con construcción, ¿cierto? Arquitectónico. Entonces, un Intihuatana, como por ejemplo el Intihuatana de Machu Picchu, ¿cierto? Que igual se sabe muy poco función, hay alguna gente que dice, no, esto es un altar, y aquí se venía a colocar ofrendas, y qué sé yo. Después le iban a decir, sí, la no, gente este era un meditaba reloj así. solar, ¿cierto? Y podemos ver cómo, sí, sí, aquí vengan y colocan sus manos, ¿cierto? Que hay energía, puede ser, ¿sí? Ahora, no se sabe exactamente, ¿cierto?, del Intihuatana de Machu Picchu, qué medía, digámoslo así. Es como que tengamos un reloj, ¿cierto?, con Ya, palitos pero sin números, digámoslo así. Que encuentras un reloj que nunca has visto en tu vida y dices, wow, pero ya, ¿qué mide? O sea, sabemos que mide, pero no sabemos exactamente qué está midiendo. Ahora, hay un par de pistas que puedes encontrar en ese Intihuatana. De hecho, en la salida del sol del 21 de junio, la sombra de este Intihuatana viene a dar a una parte baja que tiene una escalerita en la parte de atrás del Intihuatana. Hay una escalera que baja a un abismo, pero en la primera grada tiene un pequeño espiral, así, ¿sí? Y ahí va a dar la sombra del Intihuatana el 21 de ya. junio. ¿Sí? Eh, Esa es tal vez la única pista clara de que este Intihuatana fue construido con la idea de medir el sol en ese sentido y de que se convierta en un pequeño reloj, ¿cierto? Eh, Ya. pero como te digo, así no se sabe exactamente el Intihuatana en Machu Picchu. Sin embargo, te cuento que en relación a eso, Ya. conexión de ese Intihuatana, es que construyó un pequeño Intihuatana en uno de los lodges de Mountain Lodges of Perú. Y construyó un Intihuatana con la función que tú dices, ¿sí? De que te Ya. entregue información sobre la localización de ese Intihuatana. ¿A qué me refiero? Lo he construido, ¿cierto? Es Ya. una piedra de 1,50 m que está tallada en 4 caras y una cara tiene una inclinación, la otra tiene otra inclinación. Y sus inclinaciones, ¿cierto?, están amarradas a solsticios, equinoccios, tiene una orientación, ¿cierto?, norte, para que la sombra de este reloj se proyecte sobre el patio, y marqué las sombras en solsticios y equinoccios, entonces estás midiendo el ángulo intersolsticial entre solsticio de invierno y solsticio de verano, ¿cierto? Entre solsticio de Ya. invierno y solsticio de verano se producen 2 sombras. Si esta lo divides en 2, Sí. exacto, este es el ángulo del eje de inclinación de la Tierra. Por lo tanto, si tú haces un Intihuatana que marque un intersolsticial de hoy, ¿cierto? Como lo he hecho en este Intihuatana, ¿cierto? Yo estoy diciendo hoy, ¿cierto? Cuando el Sol, ¿cierto? El eje de la Tierra tiene cierta inclinación y produce este ángulo sobre la Tierra, de solsticio de invierno a solsticio de verano. Y el equinoccio estaría entre medio, la sombra del equinoccio, ¿cierto? Si estás exactamente en el Ecuador, esto se abre simétricamente Sí. y el equinoccio estaría a ser justo en el centro. Pero a medida que te midiendo hacia Sí. el sur, hacia el eso se va moviendo así, entonces, ¿cierto? Pero siempre hay un Se ángulo va a entre abrir. solsticio de invierno y solsticio de verano, ¿sí? Entonces, ese ángulo intersolsticial marca el momento en que el eje de la Tierra está en cierto ángulo. Entonces, el Intihuatana que he construido, ¿cierto? Marca en ese sentido eso, marca el 13 grados de latitud sur, ¿cierto? Que, ya que no produce sombra en el equinoccio, haciendo un Ya. ángulo de 13 grados, Ujú.
que estamos acá en Cusco en Tresur. Entonces es una manera de dejar un registro, ¿cierto? Y yo le llamo GPS, es de Global Positional System, Global Positional Stone. Bueno. Bueno. Oye, yo no sé, César, ¿tenemos preguntas en el live en Facebook? En este rato han surgido preguntas de la gente. No, César. no dijimos, ¿no? Que si alguien había tenido consultas. No, por eso, es que a lo mejor Podía la estar. gente quiere hacer preguntas y Sí, exacto, sí. exacto, justo. Así que Bueno, sería bueno ahora si aprovechar de alguien, si decir, alguien ¿no? Si quiere alguien hacer quiere. alguna pregunta, César nos lo dice y lo Perfecto. comentamos. Ya. Sí. No, dice que no. Vale, ok. Vale. Tengo la suerte de poder como sentir que esa zona tan... Estamos a 4 minutos. Muchas gracias, César. Okay. Tengo la suerte de sentir que esa zona mágica, si quieres, Cusco de alrededores, la pudimos conocer de una forma súper profunda gracias a tu trabajo. Y en ese sentido honro también este camino de evolución que nos contabas que has hecho desde la arquitectura y la investigación arqueoastronómica. Y cómo es que eso ha derivado en una posibilidad de hacer como extensión, ¿sí? De difundir este conocimiento ancestral de una forma distinta. Entonces, que ciertamente hace falta más como especializada respecto a eso, contándonos del mucho desconocimiento que existe respecto a un montón de aspectos acerca del uso del territorio allí, pero también desde tu compromiso con no el lugar como despertó, sino que con el lugar de difusor y comunicador de esta gran como milenarias culturas que estuvieron allí. Quizá me interesaría que comentes un poco cómo es que eso también implica construir un legado, construir una visión distinta y desde ahí generar estos productos que estás construyendo para la empresa en la que estás, pero también tu empresa personal. Pero en el fondo es como trascender un poco al arquitecto que partió de Chile hace unos años y trascender también a todo lo que fuiste como investigando. Es trascender al conocimiento bruto y querer comunicarlo a todo el mundo para que todo el mundo entienda lo que está ocurriendo allí. Justamente, creo que ha sido un pie importantísimo, un peldaño importantísimo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Estoy desarrollando. Como tú dijiste, no estoy desarrollando nuevas experiencias nuevas, una manera diferente de turismo, ¿sí? Turismo es de tour, la palabra francesa de pago. Lo que yo propongo es que dejemos de pasearnos en el mundo y hagamos cosas más responsables. Por lo tanto, las experiencias que estoy desarrollando son en función a todo este bagaje que te estoy poniendo ahora, de mi relación con culturas antiguas, de su entendimiento de la naturaleza, su conexión con la herencia, con el pasado, como un legado importantísimo para dejar en el futuro. Por lo tanto, estas experiencias miran al pasado, ¿sí? Y en vez de seguir moviéndonos rápidamente al futuro, yo digo, stop. Miremos al pasado para avanzar hacia el futuro, ¿no? Entonces ese es el planteamiento, ¿no? Volver a las raíces. Back to the roots. Ya, y volver a las raíces con conciencia también, porque mucho de lo que propones o desde la forma en que enfocas las experiencias cotidianas tiene que ver con una nueva forma de convivir también, ¿no? Con una lentitud, con otro, no esta cosa acelerada de vamos a todos los museos, vamos a todos, no, es como, a ver, vamos con Sí, otro ritmo también. absolutamente. Y justamente la chuntaste, ¿cierto? Y este programa lleva 20 días a una... ¿Sí? O sea, lo que estoy desarrollando ahora es que realmente te pongas, ¿cierto?, en otro tiempo, en otro espacio, y que seas capaz de absorber el legado antiguo que está vivo y que acá en Cusco tú lo puedes seguir encontrando, ¿cierto?, tanto de la arquitectura en relación a su movimiento, a su relación con el cielo, pero en una cultura viva de comunidades que siguen conservando este legado. Y esa es la idea, de que no se pierda, de potenciarlo y de que haya un intercambio. Y quien venga acá a absorber de esta milenaria cultura, también deje algo. Ya, no, me encanta. Y me encanta que te hayas tomado esto casi como una misión personal. Te Pues, agradezco enormemente la conversación.
Y agradezco como esta disposición a compartir todo lo que has aprendido allí. Honramos este espacio como de conversación y de intercambio. Y bueno, encantadísima con la instancia y bueno, de repente más adelante repetimos. Gracias, Carola, de verdad, para mí siempre es un placer poder hablar de este sitio que me ha dado mucho más de lo que yo vine a buscar, ¿no? Hoy ya tengo 2 hijas cusqueñas, ¿sí? Una familia que se está forjando acá y que ha nacido, ¿cierto?, de este sueño de venirme al Cusco y empezar a desarrollarme, ¿no? A crecer. Así que muchas gracias y espero que a quien nos esté escuchando le haya servido, ¿cierto? Y que miremos para adelante, ¿no? Todos necesitamos un cambio y cada día hay un pequeño cambio que al fin y a la larga, ¿cierto? Tenemos que intencionarlo de la mejor manera. Así que muchas gracias y a ver si es que nos vemos en otra oportunidad. Eso. ¿Le íbamos a seguir las actividades que está haciendo Andrés? Quizá nos comentas cuáles son las redes en las que te pueden seguir y que pueden como visitar. Y nosotros además lo invitamos a seguir el Malón del Arte, que desde esa plataforma estamos generando estas conversaciones tan interesantes como esta. Cuéntanos dónde te pueden rastrear, seguir. Bueno, la verdad es que donde pueden seguir los programas que hoy día estoy ofreciendo es en mountainlodgesofperu.com, ¿cierto? Ahí pueden encontrar los programas que estamos ofreciendo, que son súper diversos, todos en turismo aventura, desde cultura hasta hard adventure, tirarse en bicicletas, caballos, trekking en altura. Así que ese es el principal contacto, así que muchas gracias Vale. y un saludo, que estén bien. Gracias. Un abrazo. Igual.